aquí en Chile estamos empezando a ver o intentar lo que vendría siendo el desconfinamiento, dado que, bueno, estamos confinados, para mitigar los efectos de la propagación de la pandemia de COVID-19. Pero parece que, así como no se hizo suficiente caso oportuno a las medidas que había que tomar para evitar el descalabro tanto sanitario como económico, ahora que tenemos que salir, pareciera que nos estamos nuevamente viendo en el mismo entredicho. Bueno, el caso chileno el desconfinamiento es preocupante por el hecho de que se supone que eventualmente, ya sea gracias a que finalmente la enfermedad se logra controlar vía todas las medidas que algunas más tardías que tempranas se hayan tomado, considerando las cuarentenas y eventualmente cuando ya lleguen las vacunas que ojalá puedan tener un efecto de inmunidad, ojalá a largo plazo y que permitirían poder salir con seguridad a todos quienes se vacunen, eh, eventualmente el desconfinamiento debería ocurrir. La gran pregunta que yo creo que hoy por hoy está en el aire es si es que el momento que está eligiendo el gobierno es realmente oportuno o no. Y eso se está viendo bastante entredicho porque las autoridades científicas del país han manifestado que claramente no era el momento y todavía no es oportuno el que se comience a iniciar el confinamiento cuando los números en cuanto a tasas de contagio y el factor R de replicación del virus aún no está en lo que se puede considerar un estado bajo control. Y ya se está viendo que otros países que ya habían pasado por la primera fase de la pandemia en Europa, que ya habían comenzado sus etapas de confinamiento, tal vez inclusive con números mucho mejores que los chilenos eventualmente, están comenzando nuevamente a ver rebrotes de la enfermedad. Así que la situación es muy preocupante y si bien el empobrecimiento de gran parte de la población es un hecho, gracias a que no han podido trabajar, no han podido recibir ingresos, el peligro está latente y el factor de que esta pandemia, que es más bien lenta, que obliga a estar semana tras semana tras semana, muchas veces encerrados cada uno en sus casas, puede fácilmente producir lo que se podría llamar un adormecimiento de la sensación de peligro. Y eso, más el tedio y gente que ya está desesperada por salir a la calle, hace extremadamente riesgoso que medidas prematuras o tal vez no bien planificadas y no bien controladas hagan que mucha más gente de la necesaria salga a las calles y lo que está ahora en Chile tal vez en una especie de estado a la baja pueda tener un repunte y volvamos a caer en lo que estábamos hace algunas semanas atrás, que era un nivel crítico a nivel sanitario. Bueno, lo propuesto por el gobierno, que en este caso el plan le puso paso a paso, contempla 5 etapas. La primera, que es la que hemos estado viviendo, que es la cuarentena. Hay una que lógicamente uno debe mantenerse en su hogar y salir con permiso. El segundo paso, que le llaman transición, que va disminuyendo el grado de confinamiento y hay cuarentena los fines de semana. Y sigue digamos, el toque queda y todas esas cosas. Hay un tercer paso que le llaman preparación, que levantan la cuarentena para la población en general, excepto para los grupos de riesgo, ¿no? Mayores de 75, etcétera. Hay un cuarto paso que le llaman apertura inicial, que es retomar actividades de menor riesgo de contagio, minimizando las aglomeraciones. Y por último, el paso 5 que le llaman apertura avanzada, que se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, ¿no es cierto?, en la apertura inicial, siempre y cuando se tomen las medidas de autocuidado. Ahora se supone que este plan de paso a paso se devuelve al paso anterior si es que las cosas no funcionan, ¿ah? Bueno, estamos recién comenzando, las comunas que han salido recién empezaron en el segundo paso, que es transición, ¿ah? En todo caso, yo creo que la descripción de este paso a paso hay que reconocer que suena razonable, pero el timing y las condiciones para tomar las decisiones de en qué momento y bajo qué condiciones se pasan de una etapa a otra es donde yo creo que está el quiz del problema.
Eh, de hecho, hay una polémica entre un grupo de científicos que justamente había tenido una reunión con el ministro de Salud. Obviamente todas estas reuniones ahora que son remotas, usando Zoom o conexiones tecnológicas, videoconferencias. Y lo que se ventiló fue que este grupo de científicos les planteó su preocupación al gobierno de justamente que no se fuera a hacer justamente un desconfinamiento o comenzar a levantarse las medidas de cuarentena en forma temprana, por lo menos con los números que se están viendo en ese instante. Y esta reunión me parece que fue justo en un fin de semana, un día sábado o domingo. Y el ministro de Salud les dijo a estos científicos que por lo menos el gobierno en ese instante no tenía ningún plan ni ninguna intención de en el corto plazo todavía eh, iniciar este proceso de desconfinamiento, lo cual me imagino debe haber dejado muy tranquilo y mucho más tranquilo a estos científicos. Llegó el día lunes, martes y miércoles de esa misma semana, o sea, no alcanzó a pasar una semana, 2 o 3 días después, el gobierno está anunciando que se inicia el desconfinamiento de algunas comunas, con lo cual queda la duda si realmente la autoridad sanitaria, la máxima autoridad sanitaria del país, el ministro de Salud, realmente está tomando en cuenta la opinión de los expertos en el tema y si el gobierno completo en sí mismo está privilegiando justamente la información científica o la opinión de los expertos o está cediendo a las presiones de otro grupo de interés, digamos, de reactivar la economía, que sin duda es algo necesario, pero en desmedro de realmente proteger la salud de la gente. Y eso es una polémica que no es solamente polémico en cuanto a los dime y diretes, sino por las posibles consecuencias. Y a eso se suma además, digamos, que el presidente Piñera cometió el descaro de justamente jactarse de que el gobierno estaba escuchando a los científicos y en su último discurso de Cuenta a la Nación colocó una captura de pantalla de justamente esta reunión donde literalmente le mintieron a los científicos, diciendo que el gobierno lo estaba escuchando. Yo creo que eso es casi como surrealistamente perverso. Bueno, hay que recordar que las decisiones políticas, eh, si bien se alimentan de de diferentes disciplinas, no necesariamente va a tomar una decisión basada en una disciplina. O sea, en este caso me imagino que el gobierno estará escuchando a la gente que es científica, que da una opinión, a los economistas que da otra, y etcétera. En todo caso, para mí lo más preocupante que he estado viendo en por ejemplo, en el paso 2 que recién está comenzando, es que dicen paso 2 y el paso lo describen tan genéricamente, en forma tan general, digamos, de que los tipos no tienen idea si abren o no abren el mall, por ejemplo. Y si lo abren, ¿cómo lo abren? O sea, eso es más grave, digamos, porque en definitiva no hay nada, no hay una descripción de qué es lo que realmente significa cada uno de los pasos, sino que eso es como una declaración de intenciones, digamos. Bueno, yo creo que justamente este mismo tipo de alcances son los que van finalmente respondiendo a las preguntas y las dudas. O sea, ¿se está haciendo en serio el plan de desconfinamiento? Creo que no. Creo que es intelectualmente súper criticable. Y como el diablo está en los detalles, eh, si no se ajusta bien el timing, si no se ajusta bien todo, bueno, la otra parte que es súper importante, que es el tema de la trazabilidad. Porque para que la cuarentena sea efectiva y no tengas que estar permanentemente en cuarentena para siempre y desangrándote económicamente entre tanto, la idea de la cuarentena es que tú haces bien, bien, bien dura una cuarentena. Con eso reduces mucho la incidencia de bicharraco porque ya ha pasado las 2 o 3 semanas, ya los que hayan estado contagiados ya no van a estar contagiando en su mayoría y el grueso de los que pudieran haberse enfermado ya pasó, ya, ¿cierto? Y acto seguido, pues con eso lo que hace es bajar mucho la cantidad de contagiados que están dando vuelta. De modo que el objetivo cuál es, a continuación inmediata es que la gente que empieza a salir, que empieza a contagiarse, tú la trazas. Y inmediatamente se detecta, inmediatamente se confina y vas haciendo cuarentenas chiquititas a nivel de familia, a nivel de casa, y vas sabiendo quién se contagió con quién, vas haciendo todas las cuarentenas preventivas, y eso qué es lo que permite
que el resto sí pueda seguir funcionando y que solamente se queden efectivamente cuarentenizados los que están contagiados o contagiando. Si no se refuerza la trazabilidad, lo que va a ocurrir es que ante el más mínimo desconfinamiento se va a perder total control de la propagación de la enfermedad y se viene el rebrote. Y nuevamente vuelve a estar tal cual la foja cero con la cantidad de miles de infectados dando vueltas, o cientos de miles, no sé, em, que tenías 2 meses antes o 3 meses antes cuando empezaste con el confinamiento. Pero para peor, y eso te va a obligar a tener que retomar nuevamente los confinamientos, pero con una economía que está en estado de crisis respecto a como estaba anteriormente, que pudo más o menos aguantarse el primer confinamiento. Y eso es lo que va a redundar y empieza a ser esta cosa una profecía de una muerte anunciada, una crónica de una muerte anunciada, porque si no está para nada claro cuáles van a ser los criterios de desconfinamiento, no está para nada claro que vayan a ser la trazabilidad como la gente. Seguimos teniendo problemas metodológicos en el conteo y en general el seguimiento de la pandemia. ¿Qué quieren que les diga? O sea, de aquí a 3 meses más vamos a estar igual que como partimos, pero además con la economía totalmente reventada. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que ya nadie va a hacer caso a los confinamientos porque se van a estar todos muriendo de hambre. Y, y lo que va a ocurrir es que la pandemia nos va a llegar de lleno y vamos a tener muchísimas, muchísimas muertes. Entonces esto va a ser un suicidio lento. Y, y esto que hizo el presidente o sea, pueden escuchar a los científicos y ciertamente que lo escuchan y tienen reuniones con los científicos, pero no basta que lo escuchen nada más, pues tienen que escucharlo y tomar en consideración las cosas que se están diciendo, si es que lo que se busca es que la asesoría científica sirva para algo. Y esto de usar la captura de pantalla de la reunión en la cual los científicos le están diciendo que no haga desconfinamiento, siendo que esto seguido parten proponiendo los desconfinamientos, eso ligeramente es una mentira. Es una mentira descarada y creo que es un insulto a todos los que han muerto y a los que van a morir. Ahora, lo preocupante respecto al tema de la trazabilidad es que, si bien se están anunciando que se está haciendo una gran cantidad de pruebas de PCR y, digamos, de detección potencialmente de la gente infectada, em, lo que se criticaba de un principio en cuanto a los números negros de gente muy probablemente contagiada y que no estaba siendo contada y probablemente no muy bien seguida es alta. Yo conozco casos cercanos de amigos míos personales en donde un abuelo y su hijo, ya adulto, se contagiaron, incluso estuvieron hospitalizados. La esposa de mi amigo y su hijo se mantuvieron como, entre comillas, contacto estrecho, y también enfermos, pero no tuvieron síntomas graves, por lo tanto no tuvieron necesidad afortunadamente de concurrir a un hospital. Y sin embargo, los únicos que tuvieron finalmente una confirmación diagnóstica y que por lo tanto se cuentan fueron el abuelo y el hijo, digamos, que fueron al hospital. Pero habían por lo menos 4 o 5 personas que también estuvieron enfermas y que en el caso de ellos no se les hizo prueba y hasta donde entiendo tampoco tuvieron un seguimiento ni nada que conste que ellos estaban contados como personas contagiadas. Entonces los números potencialmente pueden verse bastante bien, pero bastante bien entre comillas, en forma nominal, por el hecho del cómo se está contando y tal vez quiénes son los que están realmente concurriendo a hacer el examen. Mientras que la cantidad de personas que están teniendo síntomas y que están quedándose en sus casas enfermos y que por falta de medios o por falta de disponibilidad o que a lo mejor han llamado a un consultorio todo y no hay suficiente gente para concurrir a hacerle los exámenes o que los llamen realmente para ver cómo están y algún sistema que asegure que son correctamente contados, hace que las estadísticas que tenemos también sean muy complicadas de saber qué tan correctas son y por lo tanto cuando se está diciendo que los números son realmente mejores, qué tan mejores realmente son es una cosa que hoy por hoy yo creo que es muy difícil de saber y yo creo que ni siquiera el mundo científico tiene una claridad de qué tan bien, mal, mejor o peor estamos hoy en día. Y eso hace que todas estas decisiones en el fondo
a mediano plazo se va a ir viendo con tal vez la cantidad de muertos, que hasta ahora el único número seguro que te dice que tan bien o mal se está haciendo. Bueno, y a propósito de qué cosas se pueden hacer bien o mal respecto del desconfinamiento y la pandemia, nuevamente el alcalde de Jadwe de Recoleta nos vuelve a dar noticias y material para conversar. Resulta que en una entrevista, no recuerdo exactamente si fue el día miércoles, jueves o viernes, uno de estos últimos 3 días de agosto, nuevamente insistió con el asunto del interferón. Recordemos que eh, cuando empezaron a hacer las primeras pruebas de ciertos medicamentos que pudieran ayudar contra el coronavirus, aparecieron varios, y uno en particular era el interferón, y que en el caso de, aquí fue noticia porque Cuba lo estaba aplicando, lo estaba promoviendo, lo estaba ofreciendo, y acá, bueno, hay políticos que son particularmente sensibles y afines al comunismo en particular, Jadwe es comunista, que, lo cual en sí mismo no es un pecado, digamos, pero hay niveles, digamos, ¿ya? Y él prontamente salió a defender la pertinencia y a llamar al gobierno que trajera este interferón, que aceptara la ayuda de Cuba y la aplicara en la población chilena, reclamando que no había que esperar a la ciencia. Sobre este tema habíamos conversado en algún capítulo anterior. Y claro, pasando por alto la cuestión de la evaluación de efectividad, si es que sirve para algo, y su evaluación de los posibles efectos tóxicos o problemas que pudiera traer adversos. Ahora, sobre esa, en esta entrevista cambió un poco el discurso, hizo una reiteración, en donde ahora se acogió al código de ética de Helsinki, si no me recuerdo, Finlandia, en el cual se menciona que ante una enfermedad que no tiene cura y que tenga secuelas graves, como el caso del coronavirus, eh, sí era éticamente defendible en la utilización de medicamentos que, si bien todavía no estuvieran completamente demostrados en su efectividad, al menos se supiera que fueran efectivos para algunos síntomas de enfermedades similares, ¿sí? Lo cual vendría siendo el caso del interferón. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo en principio diría que la actitud de este alcalde, por un lado, yo diría es bien intencionada. Sin lugar a dudas que intentar hacer nada o hacer algo, yo creo que el hacer algo siempre se agradece. El problema es cuál es la calidad de ese algo y efectivamente qué tan bueno y qué no tan pernicioso puede ser. Y el problema está en que recurrir a cualquier tipo de tratamiento, aunque sean medicamentos que tienen ya prueba y circulación para otro tipo de enfermedades, no es llegar y usarlo solamente por probar y solamente por quien dice intuición de que tal vez este tipo de medicamento funcione y comenzar a usarlo y especialmente promoverlo en forma masiva sin tener algún grado de certeza médica y científica que, primero que nada, sí tiene un efecto curativo o paliativo de la enfermedad real, y por otro lado, que los posibles efectos secundarios, que pueden tal vez no ser tan malos en el caso de las enfermedades típicas donde ese medicamento sería usado. Por ejemplo, un medicamento para la piel puede tener algún tipo de efecto secundario cuando es usado en alguna enfermedad de la piel. Sin embargo, si es que por algún motivo se descubre o alguien se ocurre probarlo para el COVID, por cómo se comporta este virus que es nuevo y que no sabemos inclusive aún bien del todo cómo funciona y qué tipo de daño está produciendo los mismos tejidos, este otro medicamento, la interacción con el cuerpo puede producir efectos secundarios nefastos y tal vez agravar o incrementar el riesgo de efectos secundarios hasta mortales. Así que en el fondo, por más buenas que sean las intenciones de hacer algo y de colaborar y de promover un medicamento para intentar salvar gente, este es el tipo de cosas donde realmente es la medicina y la ciencia los que deberían tener la última palabra. Y el muchas veces intentar en forma prematura, por sospecha o por cualquier tipo de resultado parcial que puede ser aparentemente positivo, tomar eso como una confirmación y colocar todos los recursos en un medicamento en particular que no ha sido todavía confirmado es
por un lado riesgoso y también se puede considerar hasta irresponsable. Así que yo diría que bien por la buena voluntad, bien por intentar hacer cosas, pero hay un principio en la medicina, entiendo, se llama el de no hacer daño. Yo creo que en este caso, a nivel médico, el no hacer daño también debería ser un principio aún más importante que solamente hacer algo por buena voluntad. Bueno, yo lo que le recordaría que ya lo he comentado en este programa, a la alcaldesa le recordaría de que la izquierda, digamos, ¿no? Incluso el mismo Marx, eh, la izquierda es hija de la ilustración y de la ciencia. O sea, toda ¿cuánto se llama? Su cuestión teórica se desarrolla en esa época, ¿no? Por lo tanto, es hija de la ciencia. Entonces, en la actualidad nos vemos inundados con estas izquierdas posmodernas, digamos, estas izquierdas feng shui, que le hacen muy mal, ¿cómo se llama? Son izquierdas reaccionarias, él tiene que entender eso. ¿No? El mismo Marx, digamos, trató de hacer ciencia de ¿cuánto se llama? De sus posturas, si fue bueno, bien o mal, pero lo trató de hacer. Esto me recuerda en una oportunidad cuando en una entrevista a Mario Bunge le preguntan, ¿qué diría usted a sus detractores cuando lo tachan de cientificista? ¿Ah? Entonces él responde que estoy muy orgulloso de no ser oscurantista como ellos. La acusación de cientificista me enorgullece. El cientificista es el tipo que sostiene que todo lo cognoscible se puede conocer mejor utilizando el método científico en lugar de utilizar la improvisación o la especulación desenfrenada. Bueno, creo que eso nos debe dejar una enseñanza. O sea, el ser humano, felizmente, encontró esta herramienta que es muy poderosa, que son las ciencias. Sí, yo le haría el alcance también de que el camino al cielo está plagado de buenas intenciones, ¿cierto? Pero no basta con ellas. ¿Ya? Tiene que ir acompañado de buenas acciones. Y esas acciones van a ser buenas en la medida que no solo sus motivaciones sean buenas, sino que sus efectos sean buenos. Y la forma de ser serio respecto a los efectos de las acciones es basándose en la ciencia. Porque esa es la que nos da cierta garantía de la relación causal entre las acciones y sus efectos. Lo otro es anteponer las ganas, anteponer la ideología. Ahí hay un sesgo importante de insistir con el tema de la interferencia. Podría decir otra cosa, no sé, ¿por qué no sé, no hacen gárgaras con agua caliente y limón o estudiar otras cosas? ¿Por qué interferón al que se le pone tanto ahínco? Hay otros medicamentos también que han estado en la palestra, pero el tema es que el interferón fue propuesto por Cuba, ¿ya? Y este señor es comunista. Y ya sabemos lo que he dicho anteriormente, así que el sesgo de confirmación y de selección, diría también, aquí va a ser potente. Él, junto con otros alcaldes, están coordinando un esfuerzo conjunto para traer interferón y empezar a aplicarlo y ofrecerlo en los consultorios municipales. ¿Ya? Así que, ciencia o no ciencia, esto va a ocurrir de todas formas. Y les aseguro, esto yo no tengo mucha duda al respecto, como dice el dicho, no tengo cómo demostrarlo, pero no tengo duda respecto de ello, que llegado el momento, si que consiguen prosperar con esta iniciativa y empiezan a aplicar el interferón, van a empezar a hacer estudios y van a salir demostrando que efectivamente el interferón mejoró notablemente en estos casos, ¿ya? Y van a encontrar un 0,01% de beneficio en alguna parte. Eh, y si aparecen críticas metodológicas, van a ser tildados de cientificista y capitalista y todo este tipo de cuestiones que aparecen cuando la ciencia se cruza con la ideología. Bueno, Mario Bunge dice que la ciencia le molesta tanto a la derecha como a la izquierda, ¿eh? No es un tema solamente de izquierda. Y a mí también me parece que seguramente van a encontrar, digamos, o van a correlacionar alguna cosa. Y al final, cualquier
crítica, es porque son fachos nomás. ¿Ah? Y también creo que es importante hacer el alcance, que una cosa es que nadie nunca antes hubiera probado el interferón y se les estuviera ocurriendo que, bueno, dado que sirve para los síntomas de ciertas enfermedades similares, entonces sería atendible, ¿cierto?, intentar esto con coronavirus y si quisiera hacer algún estudio, qué sé yo, eso en principio es atendible. El tema es que esos estudios ya se hicieron. Ese es el gran problema. Que ya ha habido estudios y se ha terminado descartando porque finalmente no termina dando resultados. Entonces, el matrimonio de Hadwe con el interferón, de seguir defendiéndolo a rajatabla y darle con el tema del interferón, eh, yo diría que no solamente es irresponsable, que ciertamente que lo es, y yo creo que ahí, si no quisiera ver cuál es la causa de este comportamiento, el tema del compromiso ideológico sería como el primer candidato. Pero dado que ya tienes evidencia en contrario, y dado que los efectos secundarios te los vas a tener que ganar de todas formas, no hay cómo evitarlo, y esos efectos secundarios por su parte, en términos marginales, terminan produciendo más daño y terminan eventualmente, incluso en los casos que ellos estén al borde, termina produciendo muerte. Yo me atrevería a aventurar que la promoción obstinada que está haciendo de la aplicación de interferón en salud calificaría incluso hasta de irresponsabilidad criminal. ¿Ya? Ahora, él como alcalde podrá hacer todo lo que quiera, pero finalmente en última instancia son los médicos los que van a tener que decidir si lo utilizan o no lo utilizan y sobre ello recaerá la responsabilidad personal e intransferible de el ex artis, ¿cierto? Que es hacer la correcta práctica dado el estado del arte y dado lo que se conoce, lo que mejor se conoce de forma científica respecto de su arte o práctica. Y al menos en esa etapa, si es que un médico atendiera al conocimiento científico, dado, o sea, dado que hayan descubierto alguna cuestión súper novedosa que de la cual pareciera que todavía no nos hemos enterado, el veredicto de un médico responsable debería ser que el interferón no debiera ser aplicado, al menos no directamente por el hecho de tener coronavirus. Realmente hay otros síntomas o alguna cuestión correlacionada en que sí corresponda, digamos, pero no porque coronavirus. Y yo creo que no habría que descartar también el hecho de que, bueno, este alcalde no es el único que ha abrazado un cierto medicamento como bandera de lucha e intenta promoverlo. Tenemos a varios presidentes de otros países, el presidente de Brasil y el presidente de Estados Unidos, que me parece que han elegido distintos medicamentos o el mismo, no recuerdo, la hidrocloricina, creo que es el nombre, que aparentemente en su momento también fue un candidato a una cura o un tratamiento para el COVID y que ellos también tempranamente lo abrazaron y lo promovieron. Y en el caso de este medicamento en particular era bastante económico y disponible, lo cual lo hacía mucho más fácil de conseguir, inclusive el interferón. Pero, ¿qué pasa con esas decisiones? Cuando cada una de estas autoridades toma una bandera de lucha y además no solamente toma la bandera, sino que hacen gestiones, inclusive colocan recursos para adquirir cientos o miles de dosis, si eventualmente la evidencia pareciera apuntar de que no es tan efectivo o podría tener problemas, ellos se enfrentan a lamentablemente dos opciones más o menos claras. Una es asumir la pérdida y por lo tanto reconocer no solo que se equivocaron, sino que todo este gran gasto de recursos se transforma en un despilfarro porque en el fondo no se va a poder utilizar este medicamento. O bien pueden continuar apostando y apostando aún más y colocando su ego y su prestigio en seguir apoyando esta causa con la esperanza o la convicción de que de todas formas era algo bueno. Si en un momento había buenas razones para comprarlo, ¿por qué no van a seguir siendo buenas ahora? Y eso es una actitud bastante humana y también muy peligrosa. Es lo que usualmente ocurre cuando alguien va a la casa de apuesta o al casino y hace una apuesta, pierde, hace una apuesta, pierde, pero siempre piensa que en la siguiente apuesta, si sigue insistiendo, seguramente ahora voy a ganar. Pero en vez de sencillamente retirarse diciendo, ¿sabes qué? De verdad ya he apostado esta cantidad de dinero, ya perdí,
y detengo y prefiero asumir ahora la pérdida y no intentar seguir buscando una futura ganancia que me puede significar aún más la ruina. Entonces, estos políticos también, de esta forma, yo creo que están apostando su prestigio y su ego para intentar hacer finalmente una ganancia, a pesar de que aparentemente la evidencia y la evidencia científica le dicen que esto es pérdida. Eh, ¿Cómo poder contrarrestar eso? Yo creo que habría que realmente intentar que la comunidad médica y científica, que son justamente los que van a tener que eventualmente aplicar esto, no se dejen llevar por los cantos de sirena o las presiones de las autoridades por usar estos medicamentos, por muy disponibles que estén, y lamentablemente por muchos costos que hayan tenido para el Estado o para los municipios, y que sencillamente usen lo que realmente tengan que usar, no lo que las autoridades crean que deberían usar y aplicar a los pacientes. Bueno, estas curas milagrosas son la ivermectina y la hidroxicloroquina, que esa es la de Bolsonaro. De hecho, Bolsonaro debe sentirse no sé qué cosa ahora porque a él efectivamente le dio coronavirus y salía ahí en la televisión mostrando una caja de hidroxicloroquina. No sé si he contado esta cosa anteriormente, pero esto me recuerda el caso este de Hitler, ¿no es cierto? De que tuvo tantos atentados a su vida y el tipo siempre se salvó de todos los atentados. Y eso lo único que hacía era confirmar su sesgo cognitivo de que era enviado de Dios nomás, de que era un tipo intocable. Yo me imagino que Bolsonaro, que salía con su cajita de hidroxicloroquina, también debe estarle pasando exactamente lo mismo, pues, confirmando de que esto era un resfriadito nomás, confirmando una serie de sesgos que él tiene y que seguramente lo salvó la hidroxicloroquina. ¿Ah? Recordemos que el coronavirus tiene que ver mucho con la morbilidad que tiene la persona. O sea, Bolsonaro se ve una persona sana. Me imagino que ha sido bien alimentado, practica deporte. ¿Ah? Ahora, no significa que toda persona que sea de ese estilo, el tipo no le va a pasar nada, pero el tipo se ve que es un tipo que se ha cuidado. Entonces, también esto tiene que ver con la movilidad, con las enfermedades de base. Si uno tiene, no sé, me imagino yo que en los barrios más pobres, seguramente la mortalidad, o sea, qué sé yo, la mortalidad que tiene la enfermedad es mucho mayor. Bueno, y eso justamente apunta a la importancia de que los científicos hagan todas las pruebas con los medicamentos que corresponda en forma, para la redundancia científica, porque los casos tal vez de éxito de estos medicamentos, pero en forma de a mí me funcionó o conozco a alguien que le funcionó, siguen siendo casos anecdóticos porque con muestras al azar y voluntarias no tenemos idea de si realmente fue el medicamento el que hizo que, por ejemplo, un Bolsonaro o un vecino se haya recuperado del COVID por tomar ese o cualquier otro medicamento, o si fue cualquier otra causa, partiendo por el propio sistema inmune, o que tal vez no tenía esa morbilidad para haberlo enfermado aún más gravemente, y qué sé yo. Y ahí es donde justamente las pruebas científicas con grupos de control, con ciego y con todos los estándares de prueba de medicamentos son cruciales para efectivamente comprobar no solo si algo es o no seguro, sino también si un medicamento realmente funciona. Y todos aquellos que, entre comillas, se dejan llevar por cantos de sirena prematuro, porque algo aparentemente parece ser prometedor por observaciones clínicas muy pequeñas, claramente están desconociendo o sencillamente deciden ignorar a la ciencia y están usándola en forma tal vez interesada e incompleta, solamente porque algo parece o tiene algún sustento aparentemente científico, se abraza como correcto y eventualmente si es que la ciencia llega a demostrar que no era tal el efecto, deciden ignorarlo. Y eso es no solo torpe, sino es peligroso. En el fondo, justamente la premisa racional debería ser que uno debiera eh,
llevarse y llegar a las conclusiones que la evidencia muestra, y no abrazar primero la conclusión y después buscar evidencia para poder mantener la creencia, porque de lo contrario, y en el caso de la salud, se puede estar realmente empeorando el tratamiento de muchas personas o dejando de aplicar los tratamientos correctos en virtud del ego o una convicción prematura e infundada. Así es, bueno, habrá que estar atentos y en el momento oportuno hacerse como ciudadanía responsables de ello, si no, las consecuencias las vamos a pagar todos finalmente. Es bastante terrible. Así que bueno amigos, nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Adiós Daniel, Mario. Bueno, ha sido un placer poder participar en el programa. Espero que todos quienes nos escuchan se encuentren bien. Cuídense y sigan protegiéndose para poder justamente salir vivo y sano de esta pandemia y que estén todos muy bien. Ok, muchachos, que estén muy bien. Un saludo también a los auditores y que se cuiden. ¿Ah? Todo el mundo ahí con su mascarilla. Si tiene más edad, también debería usar pantalla y lávese las manos a menudo. Así es, no hay que amainar en la precaución. Así que, como siempre, ha sido un gusto. Nos estamos viendo en el próximo capítulo y como siempre les dejamos invitados a participar por redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web aech.cl. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.